Hola a todos, bienvenidos. Vamos a abordar el tema de la metodología contable. Las empresas, cuando realizan su actividad económica, producen operaciones que supondrán una variación del patrimonio empresarial. Estas operaciones son los hechos contables y mediante la contabilidad, siguiendo unas normas, registrará estos hechos contables reflejando en cualquier momento de manera fiel la situación de la empresa. Soy Manuela Jiménez, profesora del ciclo de grado medio de gestión administrativa. Vamos a aprender el método contable. Los hechos contables pueden ser simples si solamente intervienen dos elementos patrimoniales y hechos contables compuestos en los que intervienen más de dos elementos patrimoniales. Por tanto, cuando se produce un hecho contable, intervienen como mínimo dos elementos patrimoniales. Para poder registrar un hecho contable se necesita un documento justificante, como factura, cheques, nóminas, etc. Los documentos justificantes serán guardados debidamente ordenados durante 6 años desde el último asiento realizado en los libros contables. Las variaciones que sufren los elementos patrimoniales se representan mediante las cuentas. Es el instrumento que refleja la situación inicial del elemento patrimonial, las variaciones y el valor al final del ejercicio económico, que de manera general comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. El formato de la cuenta esquemáticamente tiene forma de T y se denomina cruceta, en la que existen dos partes diferenciadas, el debe, que es la parte de la izquierda, y el haber, que es la parte de la derecha. Dependiendo de la masa patrimonial a que pertenezca el elemento que la representa la cuenta, los aumentos de valor se anotarán en el debe o en el haber. Cada cuenta lleva asociado un número de 3 o 4 dígitos que la identifica. Este código está establecido por el Plan General de Contabilidad de Pymes. El Plan General Contable de las Pymes es un texto legal cuya finalidad es asesorar a la empresa para llevar su contabilidad. En la parte cuarta recoge el cuadro de cuentas con todas las cuentas necesarias para las operaciones empresariales. La contabilidad tiene su propia terminología para operar con las cuentas. Abrir una cuenta es anotar en ella su título y hacer la primera anotación. Cargar, adeudar o debitar es realizar una anotación en el debe. Abonar, acreditar o descargar una cuenta es hacer una operación en el haber. Saldo de una cuenta es la diferencia entre la suma de las cantidades anotadas en el debe y la suma de las cantidades anotadas en el haber. Podemos tener 3 tipos de saldos distintos. Saldo deudor. Es mayor la suma del debe que la suma del haber. Saldo acreedor. Es mayor la suma del haber que la suma del debe. Y saldo nulo o cero, la suma del debe igual a la suma del haber. Liquidar una cuenta consiste en determinar su saldo por diferencia entre la suma de las cantidades anotadas en el debe y la suma de las cantidades anotadas en el haber. Saldar una cuenta es colocar el saldo en el lado de la cuenta que sume menos para igualar la suma de las cantidades anotadas en el debe con la de las cantidades anotadas en el haber. Veamos un ejemplo. La empresa Jaensa vende mercancía a crédito a su nuevo cliente por 6.000 euros. Ponemos el título de la cuenta y hacemos la primera anotación. Se produce un cargo de 2.000 euros en la cuenta del cliente. Se produce un abono de 1.500 euros en la cuenta del cliente. Liquida la cuenta calculando su saldo, que será igual a la suma del debe 8.000 menos la suma del haber 1.500 igual a 6.500 saldo deudo. Para saldar la cuenta colocamos 6.500 euros en el haber y por último cerramos la cuenta con el cliente después de haberla saldado y comprobar que tiene saldo cero. Ahora vamos a continuar con la teoría o convenio de cargo y abono de las cuentas para poder explicar su funcionamiento y mecánica. Es decir, vamos a indicar cuándo hacer una anotación en el debe o cuándo hacerla en el haber de la cuenta de un elemento patrimonial. Para ello, primero, es saber si el elemento patrimonial afectado por el hecho contable es de activo, pasivo o de patrimonio neto.
Según el convenio de cargo y abono, si los elementos patrimoniales son de la masa de activos, el valor inicial y los aumentos de valor se anotarán en el debe y las disminuciones de valor en el haber. Pero si los elementos patrimoniales son de pasivo o de patrimonio neto, el valor inicial y los incrementos se anotan en el haber y las disminuciones de valor en el debe. Por ejemplo, supongamos que dos socios crean la empresa Unirsa, aportando cada uno de ellos 35.000 euros, ingresando el dinero en la cuenta bancaria de la empresa. Si analizamos, es un hecho contable simple en el que intervienen dos elementos patrimoniales. Uno es el capital social, aportado por los socios, que es de la masa de patrimonio neto y que tendríamos que anotar su valor inicial por importe de 7.000 euros, que según el convenio se haría en el haber. Y el otro elemento sería el banco de la masa patrimonial de activos, que se anotaría también su valor inicial, pero que en este caso, según convenio, se realizaría en el debe. Estas operaciones se registran mediante el sistema de partida doble, que señala que toda anotación contable debe realizarse conservando la igualdad expresada en la ecuación fundamental del patrimonio. Activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. De tal forma que siempre hay al menos una cuenta deudora y al menos una cuenta acreedora. Todo cargo en una o varias cuentas implica un abono en otras cuentas y que la suma de lo anotado en el debe tiene que coincidir con la suma de lo anotado en el haber. En el ejemplo anterior tenemos anotado en el debe 70.000 en el banco y también 70.000 en el haber del capital social. Veamos otro ejemplo práctico. La empresa Unirsa compra mercaderías por 1.800 euros, paga 800 euros en efectivo y el resto lo pagará en 6 meses. Lo primero que tenemos que identificar son los distintos elementos que forman parte de este hecho contable. Vemos que hay 3 elementos patrimoniales. Por un lado, compra mercadería, este es el primer elemento patrimonial. El segundo sería la forma en que las va a pagar. Dice que nos paga en efectivo. El siguiente elemento patrimonial que va a intervenir va a ser la caja. Y el resto lo pagará en 6 meses. Es decir, parte del dinero lo tiene aplazado mediante un crédito de 6 meses. Es un pago a plazo. Pues hay que identificarlo primero los distintos elementos patrimoniales. Son 3. Y vamos a clasificarlos si son bienes, derechos u obligaciones. Bien, la compra de mercaderías. ¿Qué son las mercaderías? Pues son bienes, es un bien y por tanto, si es un bien, formará parte de la masa patrimonial de activo. Al ser de la masa patrimonial de activo, tendremos que aplicar el convenio de cargo y abono de dicha masa. Abrimos la cruceta de mercadería, ¿vale? La parte de la izquierda es el debe y la parte de la derecha el haber. Y por el convenio de cargo y abono vemos que aumenta una cuenta de la masa patrimonial de activo, colocaremos provisionalmente ahora al principio que es de la masa de activo y por tanto el convenio aumenta por el debe. El siguiente elemento patrimonial es la caja, porque se va a pagar en efectivo y por tanto el dinero en efectivo sale de la caja de la empresa. El dinero en efectivo es otro bien que tiene la empresa, por tanto va a pertenecer a la masa de activo. Abrimos la cruceta o la T del elemento patrimonial de caja, ponemos su título, en la parte izquierda el debe, en la derecha el haber, ¿vale? Y aplicamos el convenio, los aumentos van por el debe y las disminuciones en el haber. Y el tercer elemento, que es el resto, ¿a quién se le debe? Si compramos mercadería, hemos dicho en vídeos anteriores que cuando uno compra mercancía, la empresa compra mercadería, se las compra a los suministradores de mercaderías, que son los proveedores. Por tanto, el siguiente elemento patrimonial y tercero son los proveedores, pero los proveedores resulta que no se los hemos pagado, sino que queda pendiente de pago. Tenemos una obligación de pago. Formará parte de la masa patrimonial de pasivo, ¿vale? Una cantidad pendiente, una obligación de pago y estará en la masa patrimonial de pasivo. Abrimos la cruceta de proveedores
En el debe exactamente igual, está en la izquierda y el haber en la derecha. Pero ahora el convenio de cargo y abono, al ser de la masa patrimonial de pasivo, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, primero de analizar el enunciado extraemos los distintos elementos, después los clasificamos por masas patrimoniales y aplicamos el convenio de cargo y abono. Y ya vamos colocando las cantidades. Dice el enunciado que la empresa compra mercaderías por 1.800 euros. Aumenta las mercancías en 1.800 euros. Por tanto, se coloca en el debe. Hay un aumento por el convenio de cargo en la cuenta de activos de mercadería. Por otra parte, sale 800 euros en efectivo de la caja de la empresa. Por tanto, disminuye el importe, como en una cuenta de activos, disminuye por el haber. Colocamos los 800 en el haber. Y el resto, que es la diferencia entre 1.800 y 800, son 1.000 euros. El resto se pagará en 6 meses y ese pago pendiente se le realiza a los proveedores. Cuenta de pasivo y por tanto el convenio nos dice que los aumentos de las cuentas de pasivo son por el haber. Colocamos los 1.000 euros en el haber. ¿Qué hay que hacer? Pues comprobar que se ha registrado de manera correcta. Comprobamos que lo anotado en el debe, que son 1.800 euros, tiene que ser igual a lo anotado en el haber. Por un lado tenemos 800 en la caja en el haber y 1.000 en el haber de proveedores. Total, 1.800. Todo cargo, es decir, toda anotación en el debe, conlleva un abono o varios en el haber. En el próximo vídeo conoceremos los libros contables, su utilidad y cómo se registran las operaciones. Nos vemos pronto.